Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy te voy a enseñar un nuevo pabellón que ha aparecido una vez que los jugadores empezamos a alcanzar el nivel 79 en global. Ojito porque hay mucha miga que comentar, es bastante tech lo que nos vamos a encontrar aquí dentro de este pabellón, así que la información que te voy a dar te interesa bastante. Pero antes que nada, por favor suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu poderosísimo like, porque eso ayuda muchísimo a seguir creando contenido de este maravilloso Saint Seiya EX. Aquí tenemos el nuevo pabellón, se llama Fuerza Cósmica y se va a ir desbloqueando de a poquitos dependiendo el nivel de nuestra cuenta. Al principio vamos a tener los tres primeros para nosotros poder funcionar con ellos. A partir del nivel 80 se desbloquea uno nuevo, así hasta llegar a el nivel 89, que en principio sería el último pabellón que tendríamos para completar. Aquí, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Cómo son estos pabellones? ¿Cómo afecta a los caballeros de nuestra cuenta? Vamos a entrar a uno de ellos, lo vamos a desequipar rápido. Veis que tenemos una primera parte donde nos van a ofrecer bonificaciones por colocar caballeros. Esto como primer paso muy sencillo. Tendríamos, vamos a desequipar todo para hacerlo desde el principio, tendríamos 3 páginas dentro de esta Fuerza Cósmica de Estrella Polar. Entramos aquí, veis que pasaríamos al segundo, los he vaciado todos, y al tercero, dependiendo la página en la que nos encontremos, estaremos hablando de estrella polar, de supernova o de estrella recién nacida, ¿vale? Aquí tendremos la primera que nosotros podemos colocar, la segunda que nosotros podemos colocar, la tercera que nosotros podemos colocar. Cada una de ellas nos va a ofrecer, como os digo, unas bonificaciones de vida, defensa de los dos tipos, ataque y reducción de daño. Si pasamos al siguiente, ataque, defensa de los dos tipos, vida, reducción de daño. Y la tercera que vamos a tener desbloqueada, vamos a tener ataque, vida, defensa de los dos tipos y reducción de daño. Así que en principio serían los mismos stats. Pero como veis, la vida que ofrece, por ejemplo, no sería distinta. Este 3840, 3360 y en este la vida sería hasta los 5760. Es decir, aunque parezcan iguales, no son lo mismo en cuanto a la bonificación que nos ofrecen. Aquí el ataque sería más alto, 1260 respecto a este primero, que el ataque sería 840. Si nos vamos al tercero, aquí el ataque sería 1320. Con lo cual, ojito, que no va a funcionar el tema de darle aquí y desentenderme de lo que pase. No funciona así, tanto en su esencia primigenia, ni luego en lo que nos va a ofrecer cada uno de los 3 apartados. Si entramos en Estrella Polar, una vez que nosotros completemos a los personajes, ojo que esto que nosotros vamos a poner sirve para incrementar los atributos de todos los caballeros de la fila delantera. Aquí nosotros podemos poner a Lloros, que es de la fila trasera, y le va a sumar esta vida, pero lo que sume este a Lloros, que es de la fila trasera, va a subir el pabellón, que luego va a proporcionar atributos a todos los caballeros de la fila delantera. Ojo que es un poquito lioso o contradictorio, vais a tener que ajustar aquí muy bien y yo os voy a dar una pequeña guía en este vídeo de cómo hacerlo de manera correcta. Si nos vamos al segundo, aquí vamos a tener los atributos que pongamos aquí para los caballeros de la fila central, independientemente de si colocas aquí caballeros de delante, medio o atrás. Y en la tercera será aumento de atributos, el pabellón, el nivel del pabellón, para todos los de la fila trasera, independientemente de que coloques aquí, por ejemplo, 5 de la fila delantera y reciban esta bonificación. ¿Qué va a pasar una vez que nosotros pasemos a este cuarto? Bueno, a partir del cuarto, nosotros vamos a tener, aquí lo veis, por ejemplo, algunas otras bonificaciones específicas. Si llegamos a un pabellón determinado, vamos a obtener bonificación para todos los caballeros de Asgard. El que vamos a obtener con el nivel 80, si no me equivoco, es este, que veis en pantalla, que incrementa todas las estadísticas para los santos del santuario, en vez de Asgard, para todos aquellos que pertenezcan al santuario. Así que vamos a tener que afinar mucho respecto a qué caballeros vamos a tener que colocar en cada uno de los pabellones, sobre todo por el nivel de bonificación
del pabellón, no el nivel de bonificación interna. Vamos a quitar esto y de momento te voy a contar un poquito cómo podríamos aquí nosotros beneficiar a nuestros caballeros de la mejor manera en cuanto a estos 3 que vamos a tener desbloqueados. Recordad que si vuestra alineación se basa en llevar 3 caballeros atrás, vamos a tener que potenciar más este pabellón. Si lleváis 2, por ejemplo, en la fila media, tendríamos que dar tanta importancia a este como a otro pabellón que llevéis más personajes, y si lleváis más, obviamente, de la fila delantera, aquí es donde vamos a tener que poner a nuestros mejores caballeros. Voy a hacerlo con mi alineación tomada de ejemplo. Pensad que yo tengo 2 caballeros en la fila delantera, 2 en la fila trasera y 1 en la central. Atacante, medio soporte, soporte, soporte y atacante super bruto. Con lo cual voy a tener que intentar dar mucho ataque, por ejemplo, a Lloros, que le vendría de lujo para one-shotear y que siguiese pegando a lo loco, ¿no? Nos vamos a ir aquí y en la fila trasera recordad que el ataque es 1320, aquí 1260 y aquí 840. ¿Dónde voy a colocar a mi Lloros? Yo creo que la mejor opción, sin ninguna duda, sería colocarlo en esta posición. Veis que nos va a aportar una cantidad de puntos para este pabellón. No funciona como Yggdrasil. En Yggdrasil funciona el nivel de promoción y las estrellas. Aquí va a cotizar, por así decirlo, todo. Nivel de estrellas, nivel de promoción, cosmos y armadura. Son elementos que van a sumar puntos de cara a subir el nivel del pabellón. Así que aquí vamos a colocar a nuestro Lloros. Nos va a sumar esos 7.132 puntos. Vale, perfecto. Ya tendríamos este pabellón que incrementa los atributos de todos los caballeros de la fila trasera, aumentado a nivel 6 con esta bonificación. Aparte, nuestro Lloros tiene ataque más 1320. Continuamos. Aquí veis que la reducción de daño es del 1, reducción del daño del 1, reducción del daño del 1. Este sería como el slot más fácil de colocar. Como la reducción de daño es igual, aquí tendréis que, en vez de elegir al caballero que queremos sumar más ataque, dependiendo de dónde está colocado, aquí podemos elegir directamente, simplemente buscando cuál es la fila que nosotros queremos potenciar más. Yo en este caso voy a intentar potenciar mi fila delantera, que es la que traga normalmente más daño, y es donde está Seyodin, que me gusta mucho, es un personaje que tengo bien armado, y donde está Leo, que también me gusta bastante en lo que hace y lo tengo bien armado. Así que voy aquí y coloco un personaje que vaya a tener una muy buena configuración defensiva para que la reducción de daño le afecte todavía más. Yo aquí pues habría pensado, por ejemplo, colocar a un Mu. Voy a colocar a un Mu. Me va a subir bastante. Tengo 7008 puntos aquí para subir el pabellón. Me va a llevar directamente hasta ese nivel 6 y va a tener Mu una reducción de daño añadida del 1%, por ejemplo. Esto también podría estar sujeto a pensar en sus habilidades. Por ejemplo, si Mu pone más escudo dependiendo del ataque que tiene, o si Aldebarán pone más escudo dependiendo de la vida que tiene, o las tarjetas que tengas, pues le podrías colocar también en otro lugar, con vida. Pero bueno, a mí me gusta Mu con reducción de daño y me gusta que vaya a la fila delantera para que me sume bien de puntos a este pabellón, con lo cual le coloco aquí. Voy a hacer lo mismo con los otros soportes que tengo. Quiero meter reducción de daño a Freya y a Saori. Me parece que sería interesante. Es verdad que Saori cura respecto al ataque. Algo parecido podría hacer Freya, pero en este caso prefiero que sean más resistentes para que terminen curando más. Si me las matan no van a curar por mucho ataque que tenga, con lo cual prefiero que estén más tiempo sobre el campo de batalla para que puedan llegar a curar más. Caballeros de la fila central solo llevo a uno, con lo cual voy a poner a Saori, que tiene menos puntos. No me interesa tanto la bonificación de este pabellón. Me voy a los de la fila trasera, tengo 2. Aquí sí que coloco a Freya, que me va a sumar más puntos, me va a subir más el nivel del pabellón. A partir de aquí sería que todos vosotros fueseis haciendo esto mismo. Aquí vamos, por ejemplo, a buscar el tema de la vida.
habíamos hablado que la vida en este primer pabellón va a aumentar en 5.760, en el segundo la vida 3.800 y en el tercero 6.720. Me interesa a mí el pabellón de la vida trasera. ¿Por qué no colocar, por ejemplo, a un Aldebarán de Tauro? Yo es verdad que no lo tengo muy subido, no lo utilizo mucho, pero entiendo que como regla general, por ejemplo, meterle mucha más vida a Tauro sería una muy buena opción. Es un tanque, si le metes más vida, pues yo creo que va a funcionar perfectamente esta sinergia, esta combinación, así que podríamos aquí meter a Tauro con mucha más vida. Lo mismo, estas estrellas se nos van a sumar a este pabellón. Seguro que tenéis vosotros aquí muchísima más potencia con este Tauro de la que tengo yo. Y vamos a hacer lo mismo con la vida en otros pabellones. Me voy a ir a la parte delantera. Veis que yo tengo aquí a Leo y a Seiya Odin. De momento no me interesaría meterles tanta vida. Podría meter a otros personajes que son un poco más blanditos, quizá, o que necesitan tiempo para hacer lo que hacen. No me vendría mal, por ejemplo, que tuviesen más vida Piscis. Así se hace más resistente, puede lanzar más rosas con el paso del tiempo y va a curarse más y hacer más daño a los rivales. El Pope no me parecería tampoco mala opción. Así que bueno, aquí vais a tener que buscar vosotros cuáles personajes de vuestra cuenta encajarían de manera correcta. Nos iríamos aquí, lo mismo. Tendríamos para meter vida, pues yo en este caso voy a meter al Pope. O podría meter también a Máscara, pero bueno, en este caso dejo al Pope. Nos vamos a ir a otro elemento importante que sería el ataque. Hemos dejado dos ataques sin poner, 840 en el primero, 1260 en el segundo. El tercero ya lo tendríamos colocado. Vamos al segundo ataque más alto y en este caso, para mi gusto, voy a meter aquí un personaje como es de la fila central, que me parece que le viene bien el ataque, pero que tampoco quiero que el pabellón este se me dispare porque prefiero sumar estos puntos en otro pabellón. Con lo cual yo particularmente voy a meter a Milo. Me gusta Milo, lo tengo más o menos bien armado, quiero meterle más ataque porque va a hacer más daño y cuanto más daño también más se va a curar, así que lo voy a dejar aquí. Y luego me voy a ir a este pabellón de la fila delantera donde vamos a tener el ataque más 840. Es verdad que no es una barbaridad de ataque, pero bueno, voy a meterle muchas estrellas y me va a compensar con esta parte del nivel. Aquí sí que voy a meter a Seiya Odin. Aquí, pues ya os digo que esto es un poquito a gustos. Me gusta porque me va a subir bastante el nivel, le meto un poquito más de ataque, potenciamos la fila delantera y en este caso el máximo ataque yo se lo quería dar a Yoros para que vaya también a potenciar la fila trasera. A partir de aquí nos quedarían las defensas, 1320, 480 y 450. Con la única diferencia, veis, es el único pabellón que tiene distinto aquí 900. ¿Vale? El resto son iguales. Veis que la máxima potencia defensiva nos la ofrece el primer pabellón. Yo aquí voy a poner a Leo, me interesa que tanquee bastante, que la pare de pecho, así que ahí está. Luego, el segundo mayor pabellón que ofrece la defensa seguiría siendo este mismo, solo que defensa de la mental mágica. Uy, un segundito, una cosa, que aquí lo he hecho yo a lo loco, sin pensar, sin reflexionar. Vamos a ir a Leo y os voy a contar una cosita. Leo tiene 88 de defensa física, 88k, defensa mental, defensa mágica, 63. Le voy a poner, obviamente, en el slot de defensa mental, para que me las balancee, ¿vale? Que lo he hecho yo a lo loco y esto lo tenéis que pensar bastante bien. Voy a quitar aquí, no le quiero potenciar tanto la defensa física, le quiero potenciar más la defensa mental, ¿vale? Aquí ya me va a quedar el personaje mucho más balanceado. Yo creo que es bueno que coloquéis al personaje en el contrario de lo que suele hacer. Si tiene mucha más defensa física, ponerle en la defensa mental y viceversa. Por ejemplo, Mu, que tiene mucha más defensa mental, pues ponerle, si lo queréis poner en defensa, con la defensa física. Veis que siempre hay una de las dos que está más subida de la otra, pues intentar siempre balancear este tema para que queden los personajes mucho más redondos, ¿vale? Me voy a la defensa física. Aquí intentaría colocar a uno que tenga defensa mental. Quiero potenciar la fila delantera. Me voy a Máscara. Coloco aquí a Máscara.
Vamos a echar un ojo a máscara para comprobarlo y veríamos que la defensa mental es la más bajita. Le voy a potenciar la defensa física. Bueno, no compensaría tanto. A ver, otra opción. Estamos buscando personajes con defensa física bajita. Mira, Camus podría ser una opción. O Hagen. Pues nada, nos vamos al pabellón. Vamos al pabellón. Vamos a quitarle. Y podemos buscar aquí a Hagen o a Camus. Podríamos colocarlo aquí, nos va a aportar 1010 puntos, más o menos parecido a todo lo que nos va a aportar el resto. No los tengo ya muy subidos, veis que más o menos nos va a aportar la misma cantidad de puntos. Pues podría llegar a colocar a Camus, por ejemplo, ¿no? Me va a aportar aquí estos puntos y me va a balancear bastante. Todavía me queda aquí un camino impresionante para llegar al siguiente. Bueno, pues lo mismo iríamos haciendo con esto. Recordad que aquí la defensa física es más elevada respecto a aquí que está pareada y en el otro que también está pareada. Así sería un poco el proceso de colocación de los personajes en este apartado de fuerza cósmica que tiene su aquel. No pongáis lo más bruto en lo primero de manera random, porque luego os va a quedar el pabellón del medio con un nivel muy bajito y el último que se va a ir para los caballeros de la fila trasera en sus bonificaciones. Vais a poner a Guilty, a Sella de armadura de bronce, vais a poner a los peores personajes y os va a dar una mierda de bonificación aquí, terrorífica, con lo cual un poco de balanceo, por favor, y pensando también en los stats intermedios que ofrece este apartado del juego. Según vayamos desbloqueando slots, vamos a tener que ir reorientando a los caballeros, ampliando un poquito a cuáles tenemos que colocar aquí. Y el juego, como veis, poco a poco te está animando a que vayas subiendo ya no solo una alineación titular, como era en la primera semana o primera semana y media, sino que vayas ya teniendo un roster bastante subido, que les vayas dando cariño, que vayas despertando armaduras, que les vayas metiendo un poquito de cariño en los cosmos, que les vayas promoviendo. Estamos bastante detenidos en el tema de historia, con lo cual, pues bueno, tenemos tiempo y tenemos pergaminos para ir haciendo ese tipo de cosas. Muy importante este pabellón, espero que más o menos te haya quedado claro cómo funciona, que coloques a los caballeros con cierto sentido y no lo hagas en automático porque sería un grave error. Y cualquier cosita que me quieras comentar, si la he cagado yo también y tienes una propuesta mejor, me lo puedes dejar en la cajita de los comentarios. Obviamente que para eso estamos, para seguir aprendiendo entre todos en comunidad. Pues muchísimas gracias por haber visto este contenido. No olvides suscribirte, te lo pido una vez más, deja tu poderosísimo like y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!